¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Tenemos una semana muy interesante desde lo fundamental y desde lo técnico. Primero, analizar el impacto que tiene en el mercado la sorpresa de la disminución por debajo de las expectativas anticipadas de la tasa de interés de la Reserva Federal. Eso tiene un impacto muy importante en la economía en Estados Unidos y tiene un impacto muy importante también en la economía global en términos del valor de las divisas y demás. El dólar, sobre todo, puede empezar a perder fuerza por unos aspectos que tienen que ver con esa decisión de la Reserva Federal de bajar la tasa de interés 50 puntos básicos. También entonces, obviamente, vamos a pasar a revisar lo técnico, cada una de las posiciones que se formaron en el mercado y cuál fue el impacto también en el precio del S&P 500, el cambio en la tasa de interés y cómo van a ver cómo esa disminución aún mayor de la anticipada genera un impacto muy volátil y es la razón, pienso, principal por la que el miércoles no se debería operar. Entonces, ¿qué pasó con la Reserva Federal? Pasó la tasa de interés Powell del 5,5% al 5%, una disminución de 50 puntos básicos. Se anticipaba que disminuyera, pero que disminuyera máximo en 25 puntos básicos y lo hizo aún más fuerte de lo anticipado, aún más pronunciada esa bajada de la tasa de interés que lo que se anticipaba. La Reserva Federal tiene dos tareas fundamentales que si ustedes ven las conferencias de prensa de Powell, él lo dice cada vez que va a empezar la conferencia, es el control de precios, es decir, mantener la inflación a niveles estables, alrededor del 2% es lo que ellos buscan, y mantener un pleno empleo en Estados Unidos. ¿Cuál es una de las herramientas que utiliza para estas dos tareas? La tasa de interés. Entonces, si disminuye la tasa de interés, disminuye el costo del crédito en la economía y eso sirve de estímulo para que se incremente el consumo vía crédito y para que se incremente la inversión vía crédito. Si la tasa de interés está muy alta, entonces eso lo que lleva es a que haya un proceso recesivo porque cae la demanda agregada, el consumo vía crédito disminuye y la inversión vía crédito de parte de las empresas también disminuye. Entonces el manejo que se le da a la tasa de interés es muy importante y los efectos que pueda tener en la economía. El interés principal en los últimos años post pandemia de la Reserva Federal, dado el incremento en la inflación tan fuerte que se da a partir del 2021, es la inflación. La inflación, todo el tiempo pendiente de que la inflación llegue a los precios objetivos y por eso se da una escalada tan fuerte en la tasa de interés y pasa desde el año pasado, desde junio del año pasado, creo, si no me equivoco, julio, al 5,5%, el valor más alto en los últimos 20 años. Pero en este momento ya la inflación está en camino a ese 2%, está en el 2,5%. Entonces, ahora, ¿cuál es la preocupación de la Reserva Federal? El pleno empleo, porque una tasa de interés tan alta como genera una contracción en la economía puede generar unos efectos negativos en el empleo, es decir, incrementar la tasa de desempleo y ese comportamiento se está empezando a observar. Y como digamos, la Reserva Federal y Powell quieren evitar ese golpe en la economía y evitar que se genere ese incremento pronunciado tal vez sobre la tasa de desempleo, buscan de manera muy efectiva bajar la tasa de interés 50 puntos básicos. Eso es mucho en un solo movimiento. Entonces eso genera impactos en el mercado a nivel internacional, puede generar, digamos, una disminución en la tasa representativa del mercado, es decir, la tasa de cambio del dólar, porque claro, como la tasa de interés ya empieza a disminuir en Estados Unidos, los inversionistas empiezan a ver oportunidades a tasas más altas de rentabilidad por fuera de Estados Unidos que pueden llevar un poco más de riesgo, pero empiezan a buscar esas otras inversiones por fuera, lo que hace que el valor del dólar, al haber una mayor oferta internacional del mismo, pues disminuya y a nivel, digamos, doméstico en Estados Unidos puede generar un estímulo en la economía y puede llevar a que los precios de los activos sigan incrementando y puede también generar tal vez un proceso inflacionario. Entonces, la manera en la que se empiece a mover la tasa de interés de aquí en adelante por parte de la Reserva Federal va a ser muy importante sobre el impacto económico que va a generar en Estados Unidos. Entonces hay que estar muy atento a esa noticia y a cómo se le da manejo a la tasa de interés. Powell por el momento dice que no va a empezar a bajarla de manera muy pronunciada, hizo un primer movimiento muy fuerte para que se viera el compromiso que tiene la Reserva Federal con con que no incremente el desempleo y mantener los niveles de inflación controlados alrededor de ese 2% y con mucha confianza él dice que anticipa que llegue a ese 2%, pero
hace eso para demostrar que hay compromiso todavía en la economía y que no quieren ese golpe o ese incremento en la tasa de desempleo que aparentemente se viene dando, que está en niveles relativamente bajos y la economía realmente en Estados Unidos está estable y está bien, lleva un buen ritmo, como lo dice él constantemente. Entonces vamos a ver el impacto que eso muestra en el SP 500. Vamos aquí ya a compartir directamente la gráfica o explicar lo técnico. Resumido, realmente solo tenía dos áreas. Las áreas que ven en amarillo son las áreas que puse después. No son las áreas que yo tengo marcadas antes del lunes. Entonces, las que están en azul sí son las que yo tengo importantes. Este es aquí el día lunes, que tengo como importantes y que sí marco desde el inicio de semana, que son este como, digamos, nivel de precios de soporte de esta lateralización, aunque es difícil de determinar porque también tengo estos dos pivotes. Tengo este como el máximo histórico, por supuesto, viendo esta gran subida, este movimiento tan pronunciado, uno podría anticipar que llegue hasta ese punto, entonces es importante tenerlo como referencia, y este como punto máximo de esa lateralización abierta anterior. Entonces vamos a ver cómo se refleja esta semana ese impacto de las noticias del comportamiento fundamental o del impacto fundamental en el precio. Pero también desde lo técnico uno podría anticipar que dada esta escalada tan pronunciada el mercado puede ir testeando estos niveles como, digamos, proyección de recorrido potencial del mercado, anticipando además que bajara la tasa de interés. Eso no anticiparía que genere un impacto positivo sobre el SP 500 y como les digo, en la economía, pero fue aún mayor del anticipado, pero sí se anticipaba que empezara ya finalmente el recorte de la tasa de interés. Entonces vamos a ver cómo en 610 transacciones se refleja esa estructura. Les repito, las áreas en amarillo son áreas que puse después, a medida que avanzó la semana. Solamente las azules eran las que, desde mi perspectiva, valían la pena y se veían como importantes. Entonces, paso aquí a 610 transacciones y aquí estamos en el día lunes. ¿Qué teníamos del día viernes? Un comportamiento que mostraba un claro techo y aquí también se podría marcar como, digamos, a nivel inmediato, que el mercado testearía, un punto provisional. ¿Qué hace el precio? El precio llega hasta este punto. Es importante también entender, porque se va a ver sobre todo en el lunes, que cuando hay noticias tan importantes, hay menos posiciones en el mercado y se ve mucho más lento. El lunes eso fue muy claro. El martes ya agarró un poco de volatilidad, ya después del miércoles con la tasa de interés reventó fuerte y tenemos un nuevo máximo histórico, también hay que decirlo, que después retrocedió, pero tenemos un nuevo máximo histórico. Y antes de la noticia, el miércoles también tuvimos un mercado lento. Pero ¿por qué ocurre ese mercado lento? ¿Qué es lo que pasa en el mercado? ¿Por qué hay menos posiciones? ¿Por qué hay menor volumen de transacciones? Porque la gente o los inversionistas están expectantes o están a la expectativa de qué va a ocurrir desde lo fundamental, sobre todo desde la tasa de interés. Es muy importante. Yo sé que estoy repitiendo muchísimo de esa noticia, pero es que el nivel de importancia y el impacto que puede generar un manejo apropiado o inapropiado de la tasa de interés como herramienta de política monetaria en la economía es bastante importante. Entonces, como están expectantes y no saben qué puede ocurrir, disminuye el volumen de transacciones y el mercado genera un comportamiento mucho más lento y sin dirección, que es lo que refleja el lunes. ¿Qué ocurría? El mercado rompe bajista. Esta no era un área que yo tenía aquí posicionada. Aquí podría haber un buen corto, pero el mercado no desacelera en mi perspectiva lo suficiente. Después genera este gran comportamiento alcista, pero no tengo nuevo alto. El mercado no ha superado el mínimo del premercado. También que es importante notar que solamente hay un premercado amplio después de la noticia de la Reserva Federal. Los premercados están siendo muy pequeños. Eso también se puede ver a que se toman pocas posiciones y los inversionistas son cautos en operar antes de entender qué es lo que puede ocurrir con la economía o antes de observar y a partir de ahí posicionarse y anticipar lo que pueda ocurrir con la economía, sobre todo con el SP 500, que es el índice que refleja el comportamiento de la economía de Estados Unidos porque tiene sus 500 empresas más grandes, básicamente. Después aquí, pues por supuesto, no hay trade. Para mí aquí no hay absolutamente nada, no tenemos nuevo alto. Uno podría argumentar un corto directamente desde este punto, pero esto apenas en este momento es que se vuelve el área. Después el mercado rompe muy fuertemente bajista y aquí sí testea el área macro,
Recuerden, esto es después las líneas amarillas. Esta línea celeste o azul sí es un área que tenía marcada desde la estructura macro, es ese nivel de precios de soporte de la lateralización abierta de semanas anteriores. Y aquí ya había llegado, entonces aunque este trade baja, no lo recomiendo precisamente porque sería enfrentarse directamente al área. Y aunque hace un recorrido bajista, no logra un nuevo mínimo, sino que genera una lateralización aquí cerrada. Y no hay mucho más que decir, la verdad, del día lunes. Aquí genera un comportamiento alcista, no termina sobreextendiendo la banda media. Podría haber aquí una buena posición que tal vez los deje en un target si lo sacan más o menos por acá, pero si van por la banda externa directamente, pues sería un poco más complicado. A ver, pongamos esta área acá, uno podría anticipar perfectamente, bueno, esta área no, está, digamos, punto provisional, perfectamente que el mercado pudiese llegar hasta este punto, anticipar una posición acá en retroceso profundo me parece complicado. Si tomaron esta entrada, yo anticiparía que tiene un stop en 3,5 puntos o 3 puntos detrás de la zona de retroceso profundo. Eso se los he explicado. Cuando el mercado está en una tendencia tranquila, en esta estrategia, uno anticipa que no debería superar la zona de retroceso profundo porque es el punto en el que termina la lógica de la tendencia tranquila. Recuerden que los stops van en los puntos en los que la lógica termina. ¿Vale? ¿Cómo determinar la lógica y todo lo demás? Bueno, eso ya requiere mucho más, digamos, teoría avanzada de trading, podría llamarlo uno de alguna forma, pero uno anticiparía que viniera más atrás que esto. Entonces, el stop lo aguantaría, no lo sacaría en stop en este punto y finalmente llegaría al target que sería, yo anticipo, el recorrido mínimo potencial, sería la banda externa, que es donde está esta área, que sería aquí. El recorrido máximo potencial uno podría buscar un trade mucho más, un target, diría yo, mucho más amplio, pero finalmente nunca llega y cierra el mercado, entonces cerraría más o menos por aquí, asumo sus targets en positivo, si estuvieran en esta posición en largo que me parece buena. Pero aparte de esto, no había mucho más. Recuerden, es una semana de noticias muy importantes. Está el statement de la FOMC, está la conferencia de prensa que da Powell y además está la tasa de interés. El mercado no solamente se mueve por el valor de la tasa de interés, sino por el discurso que da Powell, el discurso de la Reserva Federal, porque eso genera expectativas en los inversionistas, y esa expectativa es lo que mueve al mercado. Recuerden también que el precio refleja las expectativas de los agentes económicos que están interviniendo en el mercado, es decir, de los inversionistas. Es decir, el mercado ahorita está subiendo porque se espera que la economía siga. Siempre hay un lag ahí. El precio refleja lo que se espera de la economía, no lo que está ocurriendo. Entonces, claro, lo que ocurrió genera ciertas expectativas y eso mueve el mercado. ¿Qué es lo que ocurre ya el martes? Aquí tenemos un comportamiento alcista, pero de nuevo un premercado muy corto, muy pequeño realmente, y llega al nivel de precios de resistencia de la lateralización abierta. Tomar posiciones aquí me parece, no lo recomendaría honestamente. Y después vemos que el mercado está generando esas estructuras de ondas semicirculares y aquí genera esa estructura, pero llegaría un poco más atrás del área. Eso hace complicada la posición desde mi perspectiva. Tomar una entrada aquí en largo me parece entonces un poco más difícil que haber tomado la posición por encima del área. Tomarla aquí pues tendría uno que tener el stop detrás de este pivote, implica un stop muy amplio, por lo tanto un riesgo muy alto. Entonces es complicado tomarla aquí, no, porque la estructura muestra que el mercado viene muchísimo más atrás. Entonces ese sería un trade un poco más difícil. Aquí el mercado sigue su comportamiento tendencial y aquí recuerden que esta la puse después, esta área. Y entonces la posición podría ir aquí en la banda media, anticipando que se mantenga el recorrido alcista y no lo logra. Una lástima, es un buen trade, falla. Después el mercado sobreextiende, pero claro, para tomar la posición en una sobreextensión vendría el retroceso profundo y tengo esa área ahí muy atravesada. Tal vez una posición en corto aquí viendo la tendencia tranquila pueda valer la pena. Podría uno generar una proyección al menos inmediata hasta aquí, un poco más amplia, podría uno optar por este nivel de precios o directamente ya un área. Pero ¿cuál es el trade bueno? El clásico que ya he explicado muchísimas veces en muchos videos. Sobreextiende, retroceso profundo, desgaste. Aquí no alcanza a llegar a la banda media que hubiera sido ideal. Pero este trade es muy buena posición en corto.
Ustedes, los que han visto todos los repasos, saben que constantemente en un fuerte impulso general, que ese sería el nombre del contexto, el mercado compensa en ese retroceso profundo y uno anticipa entonces un recorrido potencial bastante amplio primero al pivote anterior y después uno anticiparía que llegara hasta acá. Finalmente no llega. Aquí se devuelve. Pero obviamente con una gestión apropiada, obviamente eso es una gestión de un segundo contrato que tiene una gestión muy específica y es ir acorde a los retrocesos que el mercado va marcando a medida que avanza la tendencia para ir detrás del punto en el que terminaría la lógica. Eso ya sería una explicación mucho más profunda que probablemente pueda hacer un video más adelante hablando sobre eso. Pero pues lastimosamente aquí no se sostendría, probablemente nos dé un trade en positivo, digamos un stop en target, es decir, un stop ya en positivo en la posición, pero pues no llegaría al punto máximo o el recorrido máximo potencial que sería este de acá. Entonces el mercado aquí rebota, aquí hay una muy buena entrada, recuerden que esta la marco después, aquí habría una muy buena entrada que falla inmediatamente, el stop estaría más o menos, yo pienso, detrás de esta, digamos, esta banda externa y obviamente aquí daría el stop, igual da muchos intentos, no logra mantener el recorrido y cambia por completo la dirección. El mercado aquí respeta un poco la banda externa, pero de nuevo, si ustedes observan, nos estamos enfrentando al pivote anterior, no hay un nuevo máximo en la estructura completa, lo que hace esta posición. Obviamente este sería un nivel de precios provisional, pero pues sería enfrentarse a ese nivel de precios. Aquí aunque desacelera, el mercado desde acá perfectamente podría mantener su recorrido. No lo hace, es decir, no logra un nuevo mínimo. Cuando yo hablo de mantener su recorrido, hablo de que logre superar los pivotes anteriores y mantenga la secuencia tendencial. Aquí no lo logra, aquí obviamente no hay nuevos saltos, entonces se demuestra de nuevo que esta era el área que estaba siendo tomada en cuenta. Y aquí ya le cuesta mucho, se mantiene un poco lateral. De nuevo, esto es un área muy local, pero aquí, ya viendo esto como un mercado más lateral, después de que se supera este nivel de precios, podría haber buenas entradas. Esta, por ejemplo, me parece bastante interesante, aunque es difícil de tomar porque, claro, estas barras están evidentemente volátiles. El mercado llega hasta la banda externa, por lo tanto posiciona la banda media con un recorrido anticipado al área que el mercado no logra superar y ahí estaría ese target. Una posición que sin duda sería difícil de tomar, pero que vale la pena. Entonces, este día no hubo muchas posiciones, pero hubo este trade espectacular, un recorrido mínimo potencial y un segundo stop gestionado en positivo muy bueno. Por acá también una muy buena posición con los recorridos que les mencioné y un par de stops con estas posiciones, por supuesto. Ya después realmente el soporte no estaba tan claro, podría decir uno que era este, pero también puedo decir uno que es este de acá. A ver, ubico mejor la gráfica. Este podría ser este de acá o podría ser este, entonces la lateralización no termina estando tan evidente. Entonces por eso recomiendo más optar por esta entrada anticipando el recorrido a los extremos. ¿Qué ocurre el miércoles? Ya el miércoles viene la tasa de interés, pero entonces vean, estas áreas amarillas las marqué tomando en cuenta este punto máximo y este punto mínimo. Aquí ya empecé a marcar las áreas, ya para el día miércoles me parecieron estas dos interesantes. El mercado avanzó y va en una clara tendencia y cambió por completo su dirección y no fue capaz de superar después ya este pivote mínimo y aquí ya empiezo a marcar esa nueva estructura a medida que la semana avanza. ¿Qué ocurre el miércoles? Mercado lentísimo. Es un día que honestamente no recomiendo operar. Viene una noticia muy importante y van a ver el incremento en volatilidad viéndolo en esta escala. No logra nuevos altos el mercado. De nuevo, podría ir bajista perfectamente hasta el punto mínimo, que no lo logra, pero aquí no sobreextiende y no desacelera. No, esta posición no sería en retroceso profundo y aquí como que está intentando arrancar, pero nunca lo hace del todo. Y tal vez podría haber una entrada aquí, solamente, en un mercado muy lento, la verdad, en una tendencia tranquila con una intención de mantener el recorrido bajista, pero de nuevo, aquí estoy viendo que no es que claramente esté rompiendo en nuevos mínimos en la estructura, aunque sí logra una secuencia bajista porque se ve que hay máximos cada vez menores y entonces se está ejerciendo esa presión, no me parece tan limpio, aunque la estructura aquí podría justificar esa entrada. Por eso la menciono. Pero ojo, si yo soy estricto con la estructura, realmente no hay un nuevo mínimo y finalmente cuando rompen un nuevo mínimo, podría haber esta posición en retroceso profundo y falla. El mercado, vean este cambio en la volatilidad.
El mercado se devuelve, por lo tanto, por completo hasta acá al nivel prácticamente del... Voy a poner esta área solamente como para medirlo. Se devuelve prácticamente al nivel del máximo del premercado. Vean el máximo del premercado acá y cómo responde aquí. El precio responde fuerte. Entonces tampoco habría posiciones ahí en largo, la verdad. Y después ocurre esto. Vean el cambio en el tamaño de las barras. Esto aquí es cuando sale la noticia de la tasa de interés. Vean el cambio en el tamaño de las barras. Voy a ir con las flechas barra por barra. Vean esto, es que esto es impresionante. Vean el tamaño de esta barra. Esta barra, midámosla. Aquí, desde aquí hasta acá. Una sola barra mide 34 puntos. Es algo absurdo. Yo por eso ya de aquí en adelante esto no vale la pena operarlo. Esto es un comportamiento errático que nace fruto de la noticia. Lo que vale la pena medir es el impacto que genera y en qué dirección la genera el cambio en la tasa de interés. Para que ustedes vean ese cambio entonces en las expectativas y en lo que se anticipa el mercado puede hacer y qué puede mantener. Pero operarlo, no. Es la volatilidad y el riesgo, por lo tanto, es muy alto. O sea, ya el riesgo de esta profesión, por definición, es muy alto y perder dinero puede ser muy fácil porque en una posición uno puede tener un stop de 3,5 puntos, que son $350 y que puede ocurrir relativamente rápido a 2 contratos. Ahora, operar con esta volatilidad, pues muchísimo menos. ¿Qué ocurre? El mercado en un instante, en unos pocos minutos, avanza 50 puntos. Es impresionante. Vean lo que avanza. Sí, en uno de esto fue que es que aquí lleva 5 minutos y ya ha avanzado esos 50 puntos. Es impresionante. Ahora, el impacto, no vamos a decir si ahí hay un trade. Aquí ya después en el resto del día yo no recomendaría operar por el nivel de volatilidad. Ahora, lo importante es la dirección que genera el cambio en la noticia y el comportamiento es evidentemente positivo. ¿Qué significa eso? Que los inversionistas están viendo con buenos ojos la disminución tan pronunciada de la tasa de interés. Eso es muy importante porque, claro, la disminución de la tasa de interés, como les digo, genera un estímulo en la economía porque el costo de la deuda empieza a disminuir. Entonces eso puede incentivar la inversión y el consumo vía crédito. Entonces, claro, genera un impacto positivo de 50 puntos. Algunas personas me dirán, no, pero es que, vale, si yo anticipo que va a haber una disminución de la tasa de interés, pues ¿por qué no tomo un largo en el instante de la noticia? Porque uno no sabe el impacto que pueda tener esa noticia en términos de volatilidad. Y yo puedo tomar una posición aquí, pero yo que voy a tener un stop de cuánto para poder sostener esta entrada. Este stop, por ejemplo, sería de 15 puntos y medio. ¿Quién va a tomar una posición con un stop de 15 puntos y medio? Sería muy complicado. Y así como de repente subió, nada nos garantiza que no pueda de repente bajar, porque es que no tengo la menor idea de si la noticia va a ser tal cual lo que se anticipa. Sí, se anticipa que disminuya, pero como ustedes se pueden dar cuenta, disminuye más de lo anticipado. Se esperaba una caída en 25 puntos básicos y cae en 50 puntos básicos, lo que genera un comportamiento mucho más volátil, en este caso positivo, sobre el índice. Pero yo no tengo la menor idea, así como la disminuyeron en 50 puntos básicos, pudieron haber dicho no la disminuimos. Claro, yo no estoy dentro de la Reserva Federal, yo no tengo esa información privilegiada, entonces no hay manera de que realmente anticipemos ese comportamiento del mercado y por lo tanto lo apropiado, lo sensato es no operar. Ya después aquí pues es movimiento volátil y movimiento volátil, el stop tendría que ser gigantesco, no se ve muy claro, es un comportamiento errático, o sea, si yo lo veo más o menos en una escala entre comillas normal, se vería así esta estructura, comparado pues como se ve esta que aquí se ve mucho más tranquilo, se puede observar comportamiento del precio, posiciones más óptimas dentro de lo poco que dio, pero aquí sí el nivel de volatilidad es muy alto y no hay mucho que hacer honestamente, o sea, es que aquí me toca disminuir mucho la gráfica para ver qué mostró. Y nada, mostró un comportamiento volátil y aunque después retrocede al punto previo prácticamente, generó un movimiento bastante fuerte y bastante errático en el mercado. Y aquí es lo que les digo, aquí es donde está el comportamiento, digamos, el premercado más fuerte que mostró que fue el del día jueves y fue un comportamiento alcista, de nuevo, digamos que va en línea con lo que se espera dada esa disminución en la tasa de interés. Y aquí está el máximo histórico, aquí todavía no ha superado ese máximo histórico. Finalmente, ¿qué ocurre entonces el jueves? Retrocede un tanto, claro, aquí va sobreextendido, uno anticiparía el retroceso profundo, no llega, aquí sobreextiende y llega el retroceso profundo, pero me atrevería a decir que en un punto en el que sería muy difícil tomar una entrada, o sea, si uno está esperando la posición en el retroceso profundo, que es lo óptimo,
es el punto eficiente dada la sobreextensión, pues ahí realmente no llega y cuando llega ya se fue, o sea, ni siquiera, o sea, fue una barra fuerte bajista y tomar la posición aquí implicaría un riesgo más alto, un stop más alto, entonces probablemente a muchos se les vaya esta posición, que con paciencia el mercado después lo daría. Bueno, aquí vale la pena decir que aquí hay un par de áreas que anexé después. Esta área la pongo aquí cuando el mercado llega hasta este punto. Al siguiente día la pongo. Y aquí da una excelente posición en retroceso profundo. Aquí sí sobre extensión, trade de libro y además está esa área que creo que posicioné. Sí, este es después. Estas dos áreas las marco en este día para el siguiente. Funciona muy bien este trade en largo, excelente. Si yo quito esta área, igual sigue siendo un muy buen trade en esa zona de retroceso profundo y que llega en el recorrido máximo potencial al máximo histórico y nos muestra nuevos máximos históricos. Acá en los 5.795, no alcanzó a llegar a los 5.800, una lástima. Pero pues muy buen trade este acá en largo, incluso estos de aquí, este de aquí en tendencia tranquila con el stop, como les digo, detrás de la zona de retroceso profundo, funcionaría perfecto si no alcanzaron a tomar este, anticipando que llegara como recorrido máximo potencial al máximo histórico. Recorrido mínimo potencial, pues son los pivotes anteriores o dependiendo del tipo de entrada, por ejemplo, este sería en la banda externa. Muy buen trade, después aquí sobreextiende de nuevo, pero el retroceso profundo ya está por debajo del máximo histórico. Yo no me quiero enfrentar a ese máximo histórico, nadie debería querer enfrentarse a ese máximo histórico y efectivamente lo que ocurre es que rompe fuertemente en la dirección opuesta. Aquí sobreextiende, no llega al retroceso profundo, una lástima, y ya aquí no está sobreextendiendo, por lo tanto esta posición no vale la pena y no habría mucho más que operar acá. Acá rompen un nuevo alto, no llega al retroceso profundo, hace una banda un poco más amplia. Pero pues no hay mucho que hacer aquí. Aquí no sobreextiende, no llega a la banda media. Aquí no hay nuevo alto. Esta posición no la recomiendo. Pero ¿cuál puede ser buena? El desgaste. Yo puedo optar por el desgaste o por este trade ya después cuando se confirme esa expectativa alcista que se mantiene con estos pivotes. El mercado aquí sobreextiende, pero no me termina desacelerando en retroceso profundo, entonces no habría posición y aquí ya, esto sería enredarse. Aquí hay un nuevo mínimo, pero de nuevo, no ha superado el área, aquí supera el área, pero se devuelve muy volátil y por completo y no vale la pena. Y aquí ya cierra el día jueves. No hay mucho que hacer acá, honestamente. No veo mucho, aunque claro, si uno ve que el mercado se está dirigiendo bajista, pero en términos de estructura no veo un comportamiento repetitivo lógico que esté alineado con la estrategia y el tipo de posiciones que normalmente cada semana estamos aquí evaluando. Entonces no habría mucho que operar en este punto. Y aquí pues unas buenas posiciones en largo y el mercado ya muestra su nuevo máximo histórico. Finalmente está el viernes el mercado, este es el viernes, ¿cierto? Sí, efectivamente. El viernes el mercado muestra esa intención de retroceso, sí, ya tenemos un nuevo máximo histórico, pero el mercado no se siguió extendiendo infinitamente. Muestra esta intención bajista, en la apertura no hay nuevos mínimos, por lo tanto el corto quedaría muy en entredicho, no me parece que valga mucho la pena ver a cómo este nivel. No me parece que valga mucho la pena. Y finalmente, cuando revienta, aquí estas áreas ya están posicionadas con la estructura de esta semana. Estas áreas son estructuras de esta semana. Lastimosamente no llega aquí al retroceso profundo, sería excelente. Rompen un nuevo mínimo, no me genera desaceleración aquí tampoco. Acá tampoco, entonces no hay entrada. Aquí no hay nuevos saltos contundentes. De nuevo sería enfrentarse a este nivel que está aquí claramente marcado. No valdría la pena. Y aquí cuando finalmente sobreextiende, desacelera, pero es incapaz de continuar y se devuelve por completo. ¿Cuál es el buen trade? Este de acá. Véanlo de nuevo, es muy similar a... moví esto, a ver, este, creo que sí estaba allí. Similar a este. A ver, a este de acá. Diciendo, el mercado llega a un punto, no es capaz de superarlo, se devuelve de manera contundente en la dirección opuesta, a ver si lo mostré bien aquí, igual a este de acá. Llega a un punto, viene muy fuerte, no logra mantener el recorrido, se extiende de manera pronunciada en la dirección opuesta y genera un muy buen trade en el área. Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre acá, el mercado venía fuerte, no logra mantener el recorrido, se devuelve fuerte también. Este trade, aunque se ve muy bueno, no lo recomiendo porque me estoy enfrentando al área. Y lo que prefiero entonces ante la sobreextensión es utilizar el área como punto de apoyo para observar cómo el recorrido del mercado se mantiene. Excelente trade. Si no alcanzo a tomar este nuevo desgaste o las posiciones en la banda media, anticipando el recorrido máximo potencial a la siguiente área del recorrido mínimo potencial a el pivote anterior de la estructura. El mercado mantiene su recorrido, podría haber aquí un muy buen trade, el stop detrás de la zona de retroceso profundo, supera el pivote anterior, aquí hace un intento,
logra ese nuevo alto, no logra llegar exactamente a la banda externa, si uno anticiparía, aunque si se toma la posición aquí, el target estaría en la banda externa en el momento de la entrada. Podría ser más o menos por aquí, puede que de un target, puede, aunque es un poco complicado, y ya no logra mantener esa secuencia alcista, se devuelve y se devuelve muy fuerte. Aquí no ocurre mucho, de nuevo sería enfrentarse a las áreas, tal vez tomar una posición aquí en corto, alguna persona lo justifique, a mí ya me cuesta un poco que el movimiento no sea tan limpio justificarlo, pero bueno, estaría bien y después la sobreextensión y el retroceso profundo de nuevo para buscar un target acá. Tampoco me parece terrible este trade. Y después finalmente nueva sobreextensión, buen trade acá y falla. Tampoco es que funcione el 100% de las veces, ningún trade lo hace ni ningún trader acierta todo el 100% de las veces. Pueden ver que el retroceso profundo se da una, bueno, dos, aunque aquí podría yo argumentar que se está enfrentando al área, tres, cuatro veces o tres veces, y ya lo quiero ver sin incluir este por enfrentarme al área, sino utilizándola como punto de apoyo y con un buen recorrido sería uno, dos, tres. La tercera falla, pero dos funcionan muy bien. Y ya cierra aquí el mercado un poco bajista, pero ya en nuevos niveles máximos, por fin nuevo máximo histórico que se justifica dado el cambio no anticipado y más pronunciado de la tasa de interés. Entonces espero que les haya servido muchísimo este repaso. Suscríbanse, denle like, compártanlo, me sirve un montón. Y además ya tengo preparado todo, digamos, todos los conceptos de lo que viene siendo los ciclos económicos y las inversiones. Entonces suscríbanse porque viene ese video, lo voy a subir ya la próxima semana, más tardar lunes y martes, porque ya tengo ahora sí todo preparado. Espero que les haya servido y que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.